tema es enfoque sistémico de la educación superior como eje integrador. Y nos acompaña en este momento la doctora Berlín Cáceres, que es docente de la carrera de Mercadotecnia, jefe de la Unidad de Gestión de la Investigación de Mercadotecnia, es licenciada en Mercadeo, máster en Administración de Empresas y doctora en Administración de Negocios con énfasis en Marketing. Y en medio tenemos a la doctora Rina Munguía, jefe de Planificación de la Dirección de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con la responsabilidad del desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación Superior de Honduras. Su formación es doctora en Ciencias Administrativas, máster en Finanzas, licenciatura en Administración Industrial, con estudios en Diseño de Política Pública e Investigación Científica, Desarrollo Humano Integral en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo, Integración y Cooperación de Ecuador. Innovación Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Y tenemos a nuestra derecha al doctor Matamoros, docente de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, con licenciatura en Economía, máster en Investigación Económica y doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Como relator tenemos al estudiante de Sociología, José Luis Rodesno, y su servidor, ingeniero civil, Marco Antonio Zúñiga Mendoza, con máster en Administración de Empresas. Entonces, le damos paso primero la palabra a la doctora Berlín Cáceres. Creo que el espacio que hoy nos toma para un momento de reflexionar el papel que cumple la educación superior ante los retos que presenta el siglo XXI y los retos que estamos viendo, ¿verdad?, que se están dando como oportunidades para educación superior en trabajar en la mejora continua del desarrollo curricular. ¿Qué buscamos nosotros a través de este espacio? Presentar una visión holística, global, y que cada asignatura de un pensum académico para determinada carrera lleve como objetivo primordial entregar a la sociedad, ya sea que va a estar desarrollándose a través de empresas estatales, a través del sector productivo y cualquier organización con o sin fines de lucro, un profesional enfocado no solamente a hacer crecer una organización, sino también para que llevemos un desarrollo social a las comunidades donde éste se desempeñe. Podemos decir entonces que las instituciones de educación superior están enfrentando retos y oportunidades. ¿Con qué? Con la formación de profesionales que tengan un pensamiento global, aunque el enfoque o el desarrollo del mismo sea a nivel local. Esto nos indica que debe de tener educación superior un enlace con los distintos elementos que conforman la sociedad. Llámese esto, ¿verdad?, sector productivo, como decíamos, el mismo gobierno, que requiere de un profesional mucho más activo, mucho más analista, reflexivo y también al mismo tiempo preparado. Así como también, ¿verdad?, lo que es la sociedad, porque nuestros profesionales van a servir en diferentes áreas de la misma. No podemos nosotros obviar los grandes cambios que se han estado dando en el siglo XXI o últimamente, como el tema de la globalización. De hecho, ¿verdad?, hoy el presidente de la República hablaba de cómo en el caso de Honduras tiene que hacer tantos cambios en sus sistemas, no solamente de educación, salud, sino que en la misma área productiva, porque eso demanda hoy en día los mercados internacionales. Y Honduras pues no puede quedar sin hacer algo. El segundo elemento es que nosotros tenemos que promover que en los contenidos de las diferentes asignaturas los estudiantes puedan tener un pensamiento crítico, reflexivo de la realidad nacional. Y no solamente de nuestra realidad nacional, sino también internacional. De hecho, Honduras, como un país en vías de desarrollo, requiere de un profesional mucho más activo, mucho más pertinente a las necesidades que tenemos.
El otro elemento que vamos a considerar son los cambios que se están dando en el ecosistema. ¿Esto qué implica? La necesidad que desarrollemos una cultura ambiental en nuestros estudiantes, una cultura de protección al medio ambiente, y no solamente como una herramienta de sostenibilidad, sino que puedan heredarlo a diferentes generaciones. Otro elemento importante es la apertura de las fronteras. ¿En qué sentido? Tenemos modelos, en este caso democráticos electorales, ya no solamente como los que se daban hace muchos años. Vemos los cambios, una mujer más empoderada, en el caso, por ejemplo, de las minorías, mucho más participativas en estos temas. Por lo tanto, tenemos que tener un estudiante con una visión mucho más a largo plazo y más activa. Otro elemento importante es el crecimiento de las nuevas tecnologías de la información, el uso de las TICs. De hecho, comentábamos hace unos minutos la importancia de estudiar la psicología del consumidor desde un punto de vista no solamente de realizar lo que antes hacíamos, encuestas y todo eso. Ahora tenemos la tecnología a nuestra disposición, tenemos la inteligencia de negocios, la inteligencia de los mercados que nos permiten administrar de una mejor manera las bases de datos. De hecho, la universidad con las bases de datos que ellos cuentan de sus estudiantes pueden formar un perfil de cuál es el tipo de estudiante que se está recibiendo hoy en día, que puede diferir mucho a cuando nosotros estudiábamos allá por los 80, los 90. Otro elemento importante son los avances tecnológicos y las demandas de los diferentes sectores de la sociedad. Esto está obligando al fortalecimiento de la sociedad civil, también a una reformulación de las relaciones entre la universidad, el Estado y la sociedad. Uno de los pilares que tiene la UNESCO en el tema de educación es la vinculación universidad-sociedad, no solamente la docencia. ¿Esto qué indica? Que tenemos un reto como docentes, ¿verdad? No solamente enseñar una temática, sino la pertinencia que puede tener esto en los grandes desafíos que enfrentamos. Como sexto elemento tenemos los cambios en las técnicas de administrar y las nuevas teorías de la organización. Esto pone de manifiesto una revisión de los contenidos, de las competencias y las habilidades que están desarrollando nuestros profesionales o nuestros futuros profesionales. Esto conlleva a modernizar los sistemas de administración. Queremos o las empresas demandan un administrador mucho más eficiente, pero al mismo tiempo focalizado en el desarrollo de la empresa. Esto también vincula a un cambio de mentalidad en nuestros jóvenes y la parte de fomentar al mismo tiempo en el desarrollo de la administración valores éticos para poder respetar no solamente en los consumidores, sino colaboradores y todos aquellos que tienen una relación con la organización. Otro elemento importante que no podemos obviar es el papel que juega la economía social de mercado. Hoy estamos demandando a un profesional mucho más enfocado en la necesidad humana y no tal capitalista como tal vez se veía en otros escenarios. Entonces, todos estos elementos nos ayudan a reflexionar sobre qué es lo que nosotros estamos enseñando en la docencia. Partiendo de que hemos venido de un modelo tradicional donde la enseñanza se centraba en el docente y no en el estudiante, donde el estudiante recibía información por parte del docente y no se buscaba que fuese ese protagonista de su mismo aprendizaje. Otro punto importante es que estamos nosotros analizando el impacto social que están teniendo muchos movimientos, ¿verdad?, en la sociedad. Las minorías, como hemos hablado, que hasta hace unos años las mujeres éramos parte de ese papel y vemos que la mujer ahora tiene un papel mucho más activo en la economía del país, no solamente en la economía, en la educación. Han cambiado ya las estadísticas de
pensar que una mujer iba a ser una ama de casa, y ahora muchas podemos ser amas de casa, pero tenemos un conocimiento ya sobre las necesidades de lo que se está dando en el mundo exterior. Esto requiere o nos llama a la reflexión sobre cómo es el profesional que hoy en día se está graduando a nivel superior. Vemos de que cada vez nosotros tenemos, o en Honduras estamos experimentando no solamente una fuga de cerebros, muchos muy buenos profesionales se van de nuestro país y tenemos que ir empoderando a estos jóvenes para que se queden en nuestro país y que sean más que empleados de una empresa, sean desarrolladores de lo que es, ¿verdad? Empleo, desarrollo económico para la sociedad y sobre todo con un alto nivel de responsabilidad social. ¿Qué podemos entonces nosotros o qué implica este enfoque cuando hablamos de un enfoque sistémico de la educación superior y que tenga un eje integrador? Vamos a hablar entonces de dos aspectos trascendentales. Número uno, un cambio del paradigma educativo de un modelo por objetivos a uno basado en competencias, en desarrollar a un profesional con habilidades, no solamente para organizar y para dirigir equipos, sino también que sea partícipe de los mismos. Otro aspecto es dejar de lado la mera transmisión de conocimientos y sustentar una formación más integral en el individuo. Y el siguiente aspecto que debemos considerar es ofrecer un sistema educativo mucho más flexible. Cuando hablamos de flexibilidad, es la facilitación, en el caso de los sistemas educativos, de lo que él aprende, lo pueda desarrollar en un mercado laboral que está demandando ya un profesional mucho más vinculante. En este aspecto también podemos analizar lo que está demandando el mundo globalizado. Esto implica que nuestro profesional de cualquier área que esté egresando pueda trabajar de manera activa y con conocimientos frescos sobre lo que se desarrolla en nuestra sociedad actual. ¿Qué podemos decir nosotros en este contexto? Podemos decir que la educación es la acción eminentemente humana que establece y produce vínculos entre lo cotidiano y presenta una potencialidad que va a transformar al individuo entre alguien pasivo a un profesional mucho más activo. Esto indica que cada materia y cada temática va a desarrollar un eje que integre el tema de la ética, el tema de la responsabilidad social, el tema del respeto al medio ambiente y todo aquello que vincule a tener un profesional mucho más humano, ¿verdad? Y menos pues enfocado solamente a hacer producir. Otro aspecto es analizar las megacompetencias que tienen los estudiantes que estudian en las áreas de la ingeniería, por ejemplo, y las áreas de la administración, para ser un estudiante mucho más activo, mucho más práctico, ¿verdad? Y mucho más familiarizado con la realidad nacional. Este planteamiento va a considerar, destacando lo que la educación superior, considerando lo que la UNESCO nos plantea, y es el aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer y aprender a vivir juntos, como base esencial para la formación de los individuos en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los retos que nosotros enfrentamos en el tema de educación superior? ¿Cuáles son esos aspectos donde nosotros como docentes jugamos un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad? Y sobre todo, la capacidad que nosotros como docentes tengamos para aprender a desaprender muchas cosas que anteriormente eran válidas y que hoy en día requieren a un docente mucho más vinculado a la sociedad y a las necesidades que representa la misma. Sí, muchas gracias. Ahora continuamos con la doctora Rina Munguía, jefe de planificación de la Dirección de Educación Superior de la Autónoma. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, mesa de expertos aquí con los cuales comparto.
Quisiera iniciar mi participación en dos momentos. El primer momento es que tenemos que dar un enfoque sistémico de la educación superior como eje integrador, que así se denomina la mesa, para ver cuáles han sido esas prácticas históricas o antecedentes que corresponden a la actualidad en la educación superior. Entonces, el segundo momento, precisamente en eso se va a radicar, cómo esos cambios de paradigma en los sistemas de integración de la educación superior se han ido modificando a partir de un tiempo para acá. La Ley de Educación Superior, en 1994, en su artículo 17, inciso H, habla que es necesario hacer un plan de desarrollo de la educación superior, precisamente porque ella identificaba que se necesitaba hacer un enfoque sistémico, ¿verdad? Porque no podemos estar aislados. Y partiendo de ello, entonces se relaciona un poco con la teoría de sistemas que la teoría general de la administración aduce a Betar Lanfy, que es uno de los investigadores y pioneros acerca de la teoría de sistemas, que lo utilizaban desde los años 4000 a.C. Allá por los años 50, Betar Lanfy sale justamente con la teoría general de sistemas acerca de los sistemas de las empresas, sistemas de personas, pero también sistemas de educación superior, precisamente. ¿Por qué me remonto a eso? Precisamente porque Betar Lanfy, al igual que otros autores, coinciden que ninguno podemos estar aislados y todos somos sistemas por sí mismos. En el marco de ello, entonces, esas teorías generales de la administración han tenido muchas evoluciones y hablan que no solo somos sistemas, sino que también tenemos subsistemas dentro de los mismos. Y Clark menciona acerca de cómo se dan esas interacciones entre subsistemas y la importancia que tienen y denomina ya acerca de qué grupos de interés debe de tener las instituciones de educación superior dentro de ese enfoque sistémico. La doctora de Noya hoy por la mañana mencionaba y hacía la pregunta, mencionaba que hubo una cadena nacional, que no sé si tuvieron oportunidad de ver, y cómo Honduras se podía insertar en esos tratados internacionales y cómo se podría hacer. Pero ella el razonamiento lo hacía en función, ¿qué va a hacer la academia? Esa era la reflexión final. ¿Qué va a hacer la academia entonces como sistema para pertenecer a otros sistemas económicos? Ese es realmente el reto, porque si no vamos a seguir formando, y planteaba también, de cuál es la diferencia entre una institución que forma para la empleabilidad y otra para la generación de empleo, que también son otros cambios de paradigma que tenemos que hacer a niveles institucionales. De manera tal que esos aspectos puedan permear a las futuras generaciones y entonces, si bien es cierto, estamos muy interesados a partir de las reformas universitarias en formar una persona con conocimientos y una persona de manera integral, pero que también responda a las necesidades de los sectores productivos, pero que también genere capacidades dentro de los mismos sistemas económicos, porque si no, vamos a poder seguir formando personas que van directamente a sectores productivos, pero con un enfoque de empleo, de empleabilidad, de buscar empleabilidad y no generar. Entonces ella hacía el cuestionamiento en torno a eso. Bueno, ¿y qué va a hacer entonces el sistema de educación superior para vincularse a otros sistemas económicos y de desarrollo humano sostenible? Porque también van de la mano. Para poder hacer un análisis más puntual, en el caso de Europa, cuando los sistemas de educación superior surgieron, estos se hicieron con el objetivo que las universidades contribuyeran a la planificación local, regional y nacional de los países. Ese era el objetivo principal de los sistemas de educación superior. De manera tal que las universidades, y podemos ver el ejemplo que todavía se sigue practicando, podemos ver ejemplos de otros países donde instituciones de educación superior están vinculados y van de la mano, y no nos vayamos tan lejos. México es uno. Por ejemplo, México no concibe que dentro de sus áreas, donde ellos ya se encuentran distribuidos por regiones, no concibe generar una planificación de su región sin que esté sentado en la mesa el sector productivo y educación superior. Entonces son esas interrelaciones entre sistemas que tenemos que ir generando para no solo quedarnos con conocimiento interno, sino más bien hacer transferencia de los mismos y apoyar al desarrollo, de manera tal que el Estado y los sectores productivos nos puedan ver realmente como un aliado. Turnerman, por ejemplo, habla acerca de cómo el ciudadano que es formado en la educación superior tiene que acuñar el término, ya es glonacal, a partir de las tecnologías de información y comunicación, así como lo decía aquí la compañera Berlín. Las mismas teorías de información y comunicación hablan, nos obligan más bien a cambiar esos términos de que solo generamos ciudadanos locales, regionales o nacionales, sino que más bien somos globales.
precisamente por esos cambios de paradigma que surgen a partir de esas herramientas que, como bien explicó ella, son herramientas de apoyo, pero que también generan conocimiento. Por otro lado también, entonces, de síntesis, podemos decir en primera instancia que las instituciones y los sistemas de educación superior que son conformados por las instituciones y toda su gestión universitaria van más allá de los espacios académicos, deben de trascender y verse reflejadas en esa transferencia de conocimiento. Por lo tanto, los sistemas de educación superior también tienen una responsabilidad de generar un impacto social, de generar un impacto de desarrollo humano sostenible. De lo contrario, vamos a seguir en un divorcio permanente entre lo que necesitan los sectores productivos y sociales y solo nos vamos a enfocar a generar conocimiento dentro de nuestros espacios pedagógicos. Y eso lo menciona Tuderman y lo insiste en qué debe hacer el docente universitario del siglo XXI si es que realmente quiere hacer un cambio en el enfoque de enseñanza-aprendizaje. Y bien lo decía el doctor Santibáñez el día que sucedió la inauguración. Bueno, ¿y cuáles van a ser entonces las nuevas estrategias de aprendizaje, de aprendizaje, no de enseñanza, para que el estudiante realmente aseguremos que está aprendiendo y que los aplica? Porque esa es otra cosa. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionan también que va a ser un aprendizaje a lo largo de la vida. Y dentro de ese aprendizaje a lo largo de la vida también hay una exigencia en torno a las competencias que se deben tener a lo largo de la vida. Entonces, esos también son otros elementos y otras aristas que vienen conformando todo el desarrollo y que afecta directamente a los mismos sistemas de educación superior. La Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior de México, ANUIS por sus siglas, habla de cómo las universidades todavía no han cerrado esas brechas de responder a los sectores y las demandas de los sectores productivos, ¿verdad? No por ello, entonces, estamos teniendo ya, podemos identificar rápidamente en nuestro contexto cómo entonces ya se conformó una comisión interventora de educación y quién está involucrado en la mesa, el COEP. ¿Por qué? Porque dicen los empresarios que no estamos formando para el mundo del trabajo, porque dicen los empresarios que no estamos respondiendo. Ese es un llamado de atención claro a todo el sistema educativo, no solamente a educación superior. Es un llamado reflexivo en torno entonces a qué calidad de profesional se está egresando de las instituciones de educación superior. Por otro lado, quisiera dejar aquí en la mesa que es urgente, a partir de esas reflexiones que hicieron estos países y algunos autores, que es necesario generar, por lo tanto, una política de investigación, de innovación, emprendimiento y vinculación. Porque investigación se puede realizar, pero si no está con un énfasis en la vinculación de lo que necesitan los sectores, llámese productivos, llámese sociales, entonces difícilmente los sistemas de educación superior van a poder responder a ello. Bueno, incluso hay un autor, apellido Quesada, que él insiste en que estos grupos de interés ya se deben denominar para los sistemas de educación superior grupos vitales. Es decir, ya las instituciones de educación superior por sí mismas no pueden aislarse y que por lo tanto deben generarse como grupos vitales y deben de considerarse. Hace poco anduvo alguien de la Universidad Tecnológica de Costa Rica y decía, si en la mesa del diseño curricular no está sentado el sector productivo, ese diseño curricular no sirve. Así de sencillo. Entonces, es un llamado de atención porque también ya estamos viendo algunos temas identificados en la región centroamericana en torno a responder a esas necesidades de sectores productivos. Por otro lado, quisiera mencionarles, ¿verdad?, que en un estudio que publicamos en el mes de marzo de este año, la Dirección de Educación Superior hizo un diagnóstico de cómo se encuentra el sistema de educación superior hondureño y también hicimos un prediagnóstico para ver cómo se manejaban los sistemas de educación superior en la región centroamericana. Ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el caso de El Salvador es bien particular porque todo se maneja a través de una Secretaría de Educación, donde desde la Secretaría abarca desde prebásica hasta educación superior. Diferente es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, donde allá se maneja a través del CNU, que es el Consejo Nacional de Universidades, que lo conforman 10, pero dicen que de las otras 30 universidades no responden en temas de calidad porque no están adscritas. Y particularmente el de Honduras, que es manejado y rectorado a través de la Universidad Nacional Autónoma y que nosotros, a través de educación superior, somos los que dinamizamos y aportamos al país en el desarrollo de la educación superior, que actualmente son casi 500 carreras que se manejan en el sistema de educación superior, a través de la Dirección de Educación Superior, que operativiza
como lo demanda la Ley de Educación Superior a través del Consejo de Educación Superior y sus órganos respectivos. Solo para ir finalizando, esta es la segunda etapa, ¿cómo entonces vamos a dar cumplimiento a eso que demanda en la Ley de 1994 a través de su artículo 17? En el 2014 ya las instituciones de educación superior, los 20 rectores, aprobaron el Plan Estratégico de Desarrollo del Sistema de Educación Superior. Ese plan contempla 13 objetivos puntuales, de los cuales se han avanzado los siguientes. En primera instancia, tenemos un reto de cobertura. Honduras es uno de los países de la región con menos cobertura en los sistemas de educación superior. Apenas llegamos al 16.2%, según datos que se genera la Dirección de Educación Superior. Para UNESCO andamos alrededor de un 22%. Costa Rica, que es uno de los líderes de la región, anda alrededor de un 30-35%. Entonces tenemos una brecha importante ahí y por eso es que las instituciones, a través de este pacto que se podría denominar, que fue una alianza, ¿verdad?, entre todas las universidades, aprobaron eso porque sabemos que hay un tema importante de cobertura, pero hay que hacerlo con pertinencia y con calidad. Y debido a ello también se están trabajando acciones puntuales, ¿verdad?, reglamento de carreras técnicas, reglamentos de tecnologías de información y comunicación, reglamentos de educación a distancia, y hacer sobre todo cambios de paradigmas en las ofertas académicas. Nosotros tenemos los datos, por ejemplo, ahorita se publicó y se lanzó la primera edición del Sistema de Investigación Científica y Tecnológica que todas las universidades participaron. Fueron un proceso de más de un año de trabajo, pero que todo el mundo tuvo oportunidad de participar. Pero un dato curioso es que en primera instancia casi todas las universidades del país manejan las carreras tradicionales, que es administración, mercadotecnia, las carreras de negocios. Pero ninguna, en los 2 años que tenemos ahorita de lanzamiento, ha concursado en la revista del sistema. O sea, hay un tema serio en torno a la investigación en algunas áreas del conocimiento. Entonces tenemos que prestar atención a eso. Lo que nos obliga entonces a hacer un cambio de paradigmas en las ofertas. Y para ello le traigo algunos datos interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos y la Unión Europea están trabajando en 2 megaproyectos. Uno de ellos es el Human Brain, que es como se denomina la supercomputadora, y el otro es el tema de la neurobótica y el genoma humano, $300 millones. Facebook, por ejemplo, maneja más de 1.000 millones de personas y crece a un ritmo de 3.37% anual. Y sobre todo, Google tiene más de 40.000 búsquedas por segundo. Lo que nos obliga entonces a hacer también cambios de paradigmas en las ofertas académicas y nos obliga a nosotros también a ser más pertinentes en temas de integración de un sistema de educación superior a los sistemas también económicos y sociales de los países, porque no podemos estar aislados. A continuación, tenemos al doctor Ricardo Matamoros, docente de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, licenciado en Economía, máster en Investigación Económica y doctor en Gobierno y Políticas Públicas. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Después de estas súper interesantes y valiosísimas intervenciones de mis compañeras de mesa, quisiera reflexionar un poco en términos un poco más globales, generales, como les decía a ellos. Y siempre comienzo, al igual que lo hice el martes en otra participación que tuve, haciendo referencia al tema de este congreso. La construcción de saberes me parece un tema muy adecuado, muy pertinente para hacer el primer congreso de docencia universitaria. Esa construcción de saberes como un desafío para la docencia universitaria. Y me encanta la palabra y recordar siempre como docente universitario ese término de la construcción. Entender que lo que estamos haciendo no solamente es transmitir algo, sino en realidad construyendo algo. Estamos construyendo academia, estamos construyendo conocimiento, estamos construyendo ciudadanía, estamos construyéndonos a nosotros mismos cuando somos docentes, cuando somos gestores académicos, cuando somos estudiantes también. Y luego, haciendo referencia al tema de la mesa, el enfoque sistémico de la educación superior como eje integrador, retomando un poco lo que ya mis compañeras de mesa han mencionado, y es esa referencia y ese entendimiento de un contexto actual cada vez más complejo, ese contexto actual dentro de lo que en ciencias sociales se llama la posmodernidad, una realidad, insisto con esta palabra, mucho más compleja, mucho más dinámica
y que nos lleva a hacer un replanteamiento de cómo vemos la educación superior. Y ese replanteamiento va en varias direcciones. Quisiera hacer referencia a tres. La primera, hacia condiciones metodológicas. Ese mundo cambiante, cada vez más complejo, nos hace replantearnos cada vez más las condiciones metodológicas, esas condiciones que van dando desde la mesa que está allá abajo, ¿sí? En el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, para entender cómo hacemos y cómo generamos y cómo llegamos desde la educación superior hacia la sociedad. El otro en aspectos direccionales, ¿no? En términos de las diferentes unidades académicas, en términos de las universidades, hacia dónde nos vamos. Este contexto actual, cambiante, nos hace ver, ok, ahora le vamos a apuntar hacia esto, ahora le vamos a apuntar a aquello, a esta problemática, aquella, etcétera. Y eso complejiza la cosa, ¿no? Y nos lleva a nosotros como academia, como universidad, como educación superior, como agente de educación superior, a estar considerando esos aspectos direccionales. Y luego, en cómo concretamos y estructuramos el proceso o los procesos a través de los cuales hacemos educación superior en ese contexto actual. Y en ese sentido, entonces, podemos ver y podemos encontrarnos con obstáculos o lo que yo llamaría enemigos, por así decirlo, y es que esa velocidad de los cambios, cada vez de esos cambios sociales, políticos, económicos, didácticos, ¿no? De enfoques, etcétera, son cada vez más rápidos y por lo tanto se convierten en un gran reto a vencer. Y luego en ese mismo marco de esa velocidad y ese mundo cambiante, le agregamos algo, una dificultad también, y esto que lo hablo desde el punto de vista como miembro de una subcomisión de rediseño curricular y de venir de un proceso de estar trabajando con el equipo de la dirección de docencia por más de 2 años, y es ese reto de una sistematización adecuada, producto de una comprensión adecuada también. Es hacer ese ejercicio de reducción sintética de entendiendo la realidad, entendiendo esta dinámica, entendiendo esta velocidad de los cambios, entendiendo todo este cambio en las condiciones metodológicas, el aspecto direccional, etcétera. ¿Cómo venimos? Y entendiendo eso, venimos y lo sistematizamos y lo plasmamos, por ejemplo, en el diseño curricular, ya sea en el macro, en el meso o en el micro currículo. En ese sentido, entonces, insisto, y solamente lo estoy haciendo a nivel de reflexión, ¿verdad? Para que alguno de ustedes o alguna de ustedes en algún momento digan, no, bueno, no estoy de acuerdo, solamente estoy tirando ideas al aire y producto de la reflexión de esta temática. Enfocar entonces la educación superior como sistema no implica que todo en educación superior sea perfectamente un sistema, ¿verdad? Si vamos a hablar entonces de teoría de sistemas propiamente dicho. Pero entonces, ¿de qué se trata? Y en ese sentido, varios autores hablan de identificar por lo menos 2 planos. En primero, en entender el hecho o la acción educativa superior a una visión de sistema que ofrezca las posibilidades de un tratamiento lógico y de aplicación eficaz. O sea, al final de cuentas es un uso instrumental o metodológico que nos permite precisamente o nos posibilita tratar de una manera lógica y eficaz, entonces, ese replanteamiento de cómo vemos la educación superior. Y luego, y eso se refiere entonces a este reto de implementación que les decía, ¿verdad? Acerca de cómo la visión institucional, cómo los modelos, cómo los enfoques que nosotros utilizamos, lo haremos para entender en el marco de ese entendimiento de esa realidad. Y luego, el segundo, en términos de considerar la acción de la educación superior en su totalidad como un sistema dinámico, un poco en la línea en la que la doctora Rina mencionaba, ¿sí? Con lo que eso implica, con un entendimiento de las características, de las regularidades de un sistema de este tipo. Y eso, por ejemplo, haciendo un enlace un poco con lo que decía la doctora Berlín, ese tema de nosotros como profesores, por ejemplo, desde las aulas de clases, cómo nos debemos de deslindar de esa visión de que yo estoy aquí en el aula de clases, son mis estudiantes, este es mi reino, ¿no? Y aquí yo mando, y estas son las metodologías que yo lo voy a utilizar, etcétera, y lo miro y me miro como ajeno
a el instituto de investigación de mi facultad, a los grupos de investigación, me miro como ajeno a la dirección de docencia, educación superior, etc. Y nos miramos de una manera desarticulada. Y entonces ese reto va por el tema de considerar y de entender ese papel de la educación superior y ese sistema de educación superior, precisamente como un sistema didáctico. Entendiendo la realidad, una vez más, como una realidad interconectada en este sentido dentro de la universidad, entendiendo ese carácter dinámico e interdependiente y las implicaciones que esto tiene en la estructura funcional del aula de clase, de la unidad académica, el departamento, facultad, direcciones, vicerrectorías, universidad, universidades dentro del contexto social. Inserto en un medio humano, ese entendimiento de un medio humano, sociocultural y medioambiental cada vez más complejo. Y para ir finalizando esta reflexión, con implicaciones en al menos 3 niveles, y solamente como ideas generadoras y propiciadoras de precisamente muchas más reflexiones. Ese primer nivel, en términos de sus implicaciones en el abordaje de las problemáticas económicas, sociales, culturales, medioambientales en el aula de clases. O sea, esas implicaciones en ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la dimensión del microcurrículo, o sea, de ese entendimiento, de esa realidad, cómo estamos abordando, cómo entendiendo en esos 2 planos, ¿sí? del papel de la educación superior desde una perspectiva sistémica, cómo se responde a esas problemáticas, cómo se abordan esas problemáticas de manera sistémica desde el microcurrículo y las implicaciones para los que nos encontramos en el plan de estudios, en el rediseño del plan de estudio de nuestras carreras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos, cómo planteamos la generación, la formación de competencias? ¿Cómo le facilitamos al estudiante o cómo generamos herramientas? ¿Cómo damos, cómo creamos, cómo construimos conocimientos para hacer un abordaje amplio y sistémico de estas problemáticas? Un segundo nivel en términos de las implicaciones institucionales, y a eso me refiero en lo organizacional, ¿no? Y creo que todos los que hemos trabajado en diferentes dependencias nos quejamos a veces por esa visión en términos de islas, digo yo, ¿verdad?, fragmentada de la institución, de la organización, y en realidad entonces tener un enfoque sistémico y transversalizarlo no solo tiene que ver con el currículo, sino que tiene también implicaciones a nivel organizacional. ¿Cómo eso afecta o cómo el esquema, los esquemas, la normativa en realidad ayudan o no, o cómo las aplicamos para generar interdependencia? ¿Sí? Esto que ha ocurrido o que ocurre, ¿no?, en términos que los docentes miramos como enemigos a los de dirección de docencia, ¿verdad?, porque nos están aquí controlando, nos están diciendo que estamos haciendo las cosas mal, o los que somos comisiones de rediseño curriculares o los departamentos miramos como enemigos a la dirección de educación superior porque ellos son los que nos ponen trabas, ¿verdad? Entonces, cambiar esa mentalidad y irnos y a pensarnos, ¿sí?, como un sistema. Cambiar esa opción y esa mentalidad. Y finalmente, en términos de qué impacto tiene o cómo se refleja ese enfoque sistémico dentro de la visión y misión institucional, el qué hacer de la universidad dentro del contexto y la realidad nacional, inserta en una realidad internacional, como dijimos, y cierro con eso, una realidad y un contexto actual cada vez más complejo en medio de esta posmodernidad. Solamente. Gracias. Bueno, con eso. No sé si las asistentes quieren hacer alguna consulta, si no pasaríamos a la relatoría. El tema que acaba de finalizar es enfoque sistémico de la educación superior como eje integrador. Aquí tenemos una pregunta.
de Vanessa Merlo R. ¿Cómo se logra un enfoque sistémico en términos institucionales, incorporando a todos los actores a nivel de autoridad, jefes, coordinadores de carrera, decanos, directores de centros regionales y docentes? Como decía mi abuelo, entonces aquí es donde la autogenaron, ¿no? Así que ya cuando decimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo se logra? Definitivamente creo que, y hablando ya en términos tal vez de conceptuales de ciencia política, ¿no? Y de este concepto de gobernabilidad y de gobernanza, hay una palabra clave que es diálogo. Y en un contexto universitario, ¿sí? Estamos hablando del máximo nivel en términos de conocimiento, por ejemplo, o con ciertas características sociales que permitirían, uno asumiría mejores y mayores procesos de diálogo. Creo que eso es clave. Necesitamos, y diálogo, el diálogo significa e implica el reconocimiento de las diferencias. Y de hecho, como científicos, como académicos, no podemos tener pensamientos de tipo, yo lo relacionaría haciendo algún tipo de paralelismo, ¿no? Con fundamentalismos, ¿no? Religiosos, por ejemplo. No podemos tener ese tipo de visiones. Yo sé que de repente eso es mucho más difícil, es más fácil poder imponer una visión, es más fácil, ok, yo soy el nuevo jefe de aquí y ahora se hace lo que yo diga, ¿verdad? Y por lo menos mientras yo sea jefe se va a hacer así. Yo sé que en términos de aplicación o implementación es mucho más fácil, pero creo yo que en términos de, y lo digo así, creo, porque es mi idea, podrían ustedes disentir, en términos de lograr procesos de largo plazo y visiones de largo plazo, el tema el reconocimiento de las diferencias y del diálogo es mucho mejor. El tratar de encontrar consensos, acuerdos mínimos, líneas mínimas, antes que ser específico, más bien marcar esas direcciones globales que podríamos determinar a nivel institucional. Creo que esa sería una opción. La otra, creo que dentro de los perfiles para los puestos directivos, qué sé yo, y de jefaturas, creo que una de las condiciones debería de ser esa. O sea, le contaba aquí a mis compañeras de panel, en realidad yo estoy estrenándome en este nuevo puesto, ahora apenas una semana, y una de las cosas en las cuales soy consciente y que lo he hablado con las autoridades de la facultad es que necesitamos interactuar. Yo no me puedo aislar, no podemos ver, ok, no, esta es mi unidad y ahora yo voy a hacer, una vez más, ¿verdad? O sea, me voy a aislar y aquí yo voy a imponer y vamos a hacer esto y esto. Sino que más bien eso se trata de dialogar, eso se trata de colaborar para poder construir. Solamente quería agregar a lo que nos dice el doctor Matamoros, y es que yo creo que en esta área deberíamos tener objetivos comunes. Si bien es cierto, cada quien juega un papel fundamental desde el punto o desde el rol que tiene, desde su punto de si es regional, si es un decano, si es un jefe de carrera, qué sé yo, creo que deberíamos tener, aparte de comunicación o diálogo, objetivos comunes, porque probablemente las demandas que se tengan en temas de educación, en temas de manejo de cierta información, puede diferir si estamos en una decanatura, por ejemplo aquí en Ciudad Universitaria versus en una regional, pero las necesidades de la sociedad o las necesidades en los diferentes sectores pueden ser comunes. Entonces yo pienso que deberíamos compartir objetivos comunes, no pensar en que si son de ingeniería, entonces este va a ser superior a los que estudian otras carreras. Si tenemos un objetivo común y es la transformación de hacer un profesional mucho más participativo, creo que lo podríamos lograr desde diferentes escenarios. Bueno, yo quisiera complementar un poco. En primera instancia, creo que también necesitamos permear un poco las iniciativas en función de la visión estratégica institucional.
¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque tenemos un plan estratégico que, por cierto, ya este año tocaba formularlo, pero por las condiciones institucionales se correrá hasta el próximo año. Pero si desde nosotros, como simples técnicos, por decirlo así, tratamos de generar iniciativas que están divorciadas de los planes y visiones estratégicos institucionales, poca efectividad vamos a tener. Necesitamos primero también conocer y generar esa compatibilidad entre los planes estratégicos institucionales y los planes estratégicos de desarrollo desde nuestras localidades también. Porque si no, entonces, por un lado, no vamos a responder a los planes de desarrollo de nuestra región, de nuestra localidad, y tampoco vamos a responder a la visión estratégica institucional que desde arriba se emana. Entonces, yo consideraría, como técnico en ese tema, que primero se analice cuál es la aspiración final del plan estratégico institucional para tratar en esa misma línea, tratar de alinear los objetivos estratégicos locales y regionales para entonces tener y alinear el concepto que decía tú, Norman, ¿verdad? De volver entonces una academia con necesidades glonacales, ¿verdad? Globales, nacionales, locales y regionales. Porque de lo contrario, entonces, siempre vamos a generar iniciativas y nos vamos a desgastar en generar iniciativas que no realmente generen impactos porque estamos divorciados de la visión institucional. Entonces sería más bien conocer cuáles son esas iniciativas estratégicas institucionales para poder compatibilizarlo un poco con las regiones donde ahí es el campo de acción que a cada uno de nosotros nos corresponde. Daríamos paso a la relatoría con el estudiante de Sociología, José Luis Rodesna. Comenzamos pues con la relatoría, los aspectos más importantes de cada uno de los expositores, y comenzaremos con la doctora Berlín Cáceres. Ella hace mención que las instituciones de educación superior deben tener un enlace con las distintas fuerzas de la sociedad. Eso por medio para lograr generar profesionales al servicio de la sociedad, dice, y conteniendo de las asignaturas con criterio crítico. Los cambios en el ecosistema y generar una cultura del ambiente en los estudiantes y la apertura de las fronteras a los estudiantes en el conocimiento. Con nuevas formas de tecnología y TICs, así como lo que es la psicología del consumo, la inteligencia de negocios y la inteligencia de mercados, así como las reformulaciones de la vinculación universidad-sociedad, en cambios en las técnicas administrativas y en un cambio en la mentalidad de los alumnos. El papel de la economía social del mercado genera un impacto social en el movimiento de las sociedades, como lo mencionaba ella, las minorías, el papel de la mujer en la sociedad, cómo ha ido evolucionando en este tiempo actual. Y menciona dos aspectos para el enfoque de un enfoque sistémico, y uno es un modelo de cambio de paradigma, y dos, dejar la transmisión del conocimiento en el aprendizaje y que pueda ayudar al profesional a entrar al mundo del mercado laboral. Mediante de metas de competencia de los estudiantes que puedan aprovechar las condiciones en la sociedad, y esto también va a generar lo que son los retos, y aquí el reto es la capacidad del docente que se vincule a la sociedad. Y pasaríamos entonces con la doctora Rino Munguía. Ella mencionaba dos momentos, un enfoque sistémico en las prácticas y los antecedentes, un segundo en el cambio de los paradigmas, y ella decía que el enfoque sistémico como una teoría de sistema, una teoría general de sistema que es de Bertrand Line, y también mencionaba las interacciones con sus sistemas para entrar en otros sistemas, como es en el cambio de los paradigmas en la universidad, para que los alumnos puedan formarse y vincularse en otros sistemas a nivel educativo. Ella hacía también referencia a que la universidad debe planificar el desarrollo de sus comunidades entre el sector productivo y la educación, siendo ellos aliados.
más que todo enfocado en una teoría de formación y comunicación ciudadana global, y mencionaba que las instituciones deben trascender en la educación, ya que los sistemas de educación deben generar un impacto en la sociedad. Esto es por medio de asegurar que el estudiante aprenda a lo largo de su formación y que es necesario que se genere una política de investigación y vinculación donde se puedan generar grupos vitales para la sociedad. El cambio de paradigma para ofertas o académicas, con eso terminaba concluyendo ella de que hay que tener cambio en las ofertas académicas. Y proseguimos con la exponencia del doctor Ricardo Matamoros. Él comenzaba con la construcción de saberes como un desafío de la docencia universitaria, la construcción de la academia, de los docentes y la ciudadanía, y mencionaba ejes integrador enfocados, pues en un contexto de la posmodernidad, que estos tienen 3 aspectos de direcciones. 1, condiciones metodológicas. 2, aspectos direccionales a dónde vamos. Y 3, cómo concretamos o estructuramos los procesos de educación. Esto decía él que genera la dificultad en el diseño curricular, que es más que todo en la sistematización adecuada del contexto en que se encuentran las carreras, y enfocar la educación como un sistema en 2 planos. 1, entender el hecho de la educación superior en el momento de la realidad, y 2, un sistema dinámico de entendimiento de las regulaciones del sistema de educación, que sea didáctico y dinámico y que se debe generar en el aula de clase. Para esto él mencionaba que hay 3 implicaciones en forma de niveles, y el primero era el abordaje de las implicaciones sociales, económicas y ecológicas. La segunda, las implicaciones institucionales en lo orgánico, en un enfoque sistémico. Y el tercero, el impacto del enfoque sistémico dentro de la universidad, el qué hacer en la realidad. Y con esto concluimos. Con esto damos por terminado el tema, y ahora vamos a entregar los diplomas. Voy a leer el primero. Dice: Primer Congreso de Docencia Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia. Otorga diploma de reconocimiento como panelista a Berlin Grisel Cáceres Rodríguez por su colaboración en el desarrollo académico del Primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria, con una participación de 30 horas, celebrado en la ciudad universitaria el 25, 26 y 27 de septiembre del 2018, Tegucigalpa, Honduras. Hacemos entrega. Ahora hacemos entrega a la doctora Rina Patricia Munguía López. Y ahora hacemos entrega al doctor Ricardo Arturo Matamoros. Yo entrego este diploma, buenas tardes, entrego este diploma al doctor Marco Antonio Zúñiga por moderar este panel. Gracias, doctor.